Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el del malestar en la cultura y el bienestar en la cultura. Ambas denominaciones hacen referencia a análisis que hicieron a comienzos del siglo XX Sigmund Freud y a comienzos del siglo XXI Pablo Huppert. ¿Cuál es la tesis central del malestar en la cultura? Que para vivir en sociedad, en una sociedad organizada, con un orden institucionalmente fijado, nosotros tenemos que renunciar a nuestros deseos, al principio de placer, a nuestras inclinaciones, hasta podríamos decir a nuestros instintos, que en el caso del psicoanálisis no es instinto sino pulsión, porque la pulsión está atravesada por lo simbólico. Lo simbólico es la cultura. Freud tenía una frase que él dice que nuestra historia es la historia de nuestra represión, es decir, cómo a nosotros nos han educado, todas las veces que nos han dicho que no, como la canción de Joan Manuel Serrat, Esos locos bajitos, que es una canción que debe tener 40 años, donde Serrat dice, a propósito de los padres que tienen que criar y educar a sus hijos, esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca. Esta frase de la canción tiene que ver con ese malestar que generan los adultos, que genera la cultura, que genera la civilización, para que podamos vivir de manera armoniosa entre nosotros. Hay un principio de autoridad muy fuerte que es ejercido por aquellos a quienes la propia cultura les asigna ese lugar. El jefe de la tribu, el padre de familia, el sacerdote en la misa, etcétera, ¿no es cierto? El profesor en el aula. Es decir, hay muchas autoridades que van a marcar los límites, van a decir, bueno, hasta acá se puede, a partir de acá no se puede. De hecho, hay una segunda consigna de Freud que él dice que para que exista civilización tiene que haber represión. La palabra represión para Argentina, sobre todo personas que hoy tienen más de 50 años, tiene una impronta muy fuerte, porque precisamente la dictadura cívico-militar que fue del 76 al 83, la palabra represión hacía alusión y hace alusión a la represión que ejercen las fuerzas de seguridad. Pero aquí Freud lo dice en un sentido positivo, es decir, hay que reprimir deseos, hay que reprimir ganas, tenemos que incluso autoproponernos esos límites, porque ya hemos sido educadas y educados en ese camino, ¿no? Hay que cumplir horarios, hay que marcar tarjeta cuando se entra o se sale de una oficina, tenemos que estar presentes cuando nos toman asistencia a la escuela, etc. Es decir, a medida que crecemos, somos educados en todos esos límites. Y esto genera culpa también. Con respecto a la culpa hay al menos dos versiones. Hay quienes sostienen que la culpa se transmite culturalmente, generacionalmente, y hay quienes piensan que la culpa es intrínseca, es inherente al propio sujeto. Es decir, que aun cuando a nosotros no nos hayan transmitido el sentimiento de culpa, lo vamos a sentir porque forma parte de nuestra naturaleza. La tesis de Pablo Huppert es el bienestar en la cultura, pero no porque la cultura realmente nos ofrezca el bienestar, que digamos, bueno, ahora vivimos
con un bienestar generalizado a comienzo del siglo XXI, sino que ahora la promesa de la cultura es la del bienestar. Es otro mensaje, no es el mensaje de que tenemos que reprimir deseos, el mensaje de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos para llegar a un punto, a un lugar o a la satisfacción de ese principio de placer, sino que la promesa ahora es de disfrutar. Hay que disfrutar, hay que soltar, no hay que comprometerse demasiado, no hay que sentirse agobiada o agobiado por cumplir con un horario, con cumplir con obligaciones, con estar atadas o atados a determinados parámetros institucionales y culturales. Hay muchísimos mensajes que en realidad nos invitan a las vacaciones, a tomar un buen vino o una cerveza, que van saliendo una serie de alternativas con las bebidas. También nos invitan a comprarnos ropa, a adoptar un estilo para vestirnos, para peinarnos. Toda esa publicidad, que fíjense el recorrido que ha tenido. Cuando comienza la publicidad de la mano de los medios masivos de comunicación, lo que pensaron las teorías de la comunicación de la época, primera mitad del siglo XX, podemos decir, es que el mensaje nos iba a llegar y que nosotros no teníamos posibilidades de reflexionar críticamente ante ese mensaje. Es decir, lo que la publicidad nos prometía, nosotros creíamos que efectivamente era así. Hasta que luego comenzaron a existir movimientos sociales, movimientos juveniles, incluso que se llamaron de contracultura. Es decir, bueno, si la cultura me impone esto, incluso me impone el bienestar y el placer a través de la publicidad, yo me opongo a ese consumo, me opongo a tener que fumar ese cigarrillo, tomar ese whisky o ponerme el collar de perlas. Lo digo porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el collar de perlas en la década de los 50, sobre todo en Estados Unidos, era un símbolo, un emblema de la mujer que estaba dispuesta a estar en su hogar con sus hijos, esperando al marido, y que el collar de perlas era un símbolo de estatus, de cierta clase social. Bueno, no nos olvidemos que a fines de la década de los 60 surge el movimiento de los hippies, el amor libre, la naturaleza. Era una forma de rebelarse contra todo lo que la cultura nos imponía, todo lo que esas imágenes de publicidades, no solo de productos, sino publicidades políticas, nos imponían. Lo cierto es que Herbert Marcuse, que es un autor que se tuvo que exiliar de la Alemania nazi por su condición de judío y se fue a Estados Unidos, él ahí descubre un capitalismo que en Europa todavía no había llegado o que culturalmente no se manifestaba de esa manera. Y es interesante dos cuestiones de Marcuse que quiero resaltar. Él dice que este capitalismo todo lo muestra o lo impone como una moda. Y es la forma en que encuentra para neutralizar los mensajes de rebeldía, de resistencia, estos mensajes contraculturales. También estaba el Mayo francés en París en el 68, donde obreros y estudiantes se manifestaban en contra de las estructuras institucionales como estaban planteadas hasta ese momento. ¿Pero qué dice Marcuse? Bueno, lo que hicieron fue transformar en moda a los hippies. Entonces, desde el momento en que el símbolo de la paz
se transforma en una estampa, en una camisa o en un collar o en unos aros, y que además eso hay que ir a comprarlo, entonces ya pierde todo ese valor de rebeldía. No nos olvidemos que el símbolo de la paz en este momento tenía que ver con las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Entonces todo esto se transforma en mercancía. Todo se transforma en mercancía, desde el símbolo de la paz al amor libre, a cuestiones que tenían que ver con mensajes cercanos a la naturaleza, dejar de vivir en las grandes ciudades, ciudades contaminadas, ciudades donde se consume de manera exagerada recursos como la electricidad, como el agua potable. Entonces había un mensaje ahí de volver a la naturaleza, pero que se impuso como moda, ¿no? Y aquí va a tomar Marcuse esta noción de malestar que había planteado Freud, y él va a hablar de un malestar sobrante, es decir, hay un excedente de malestar, porque hay marchas y contramarchas entre los que se rebelan, los que desde el Estado y las fuerzas de seguridad van a reprimir esa manifestación, esa expresión de libertad. Y aquí viene un tema enorme, que es el de la libertad. ¿Somos libres realmente? ¿Somos libres de decidir con qué vamos a disfrutar, con quiénes, dónde? ¿Vamos a llegar a liberarnos de lo que la cultura nos impone y vamos a poder decidir libremente cómo vivir, dónde, cuándo, qué hacer, cómo hacerlo, con quiénes? Y aquí está la clave del bienestar en la cultura que va a plantear Pablo Huppert. Por supuesto, él lo plantea a comienzos del siglo XXI, donde ya existe toda una bibliografía, autores que nos van a ir planteando esta nueva forma de imponernos, no ya a través de un malestar, sino a través de un bienestar, un estilo de vida. Y todos y todas participamos de un estilo de vida, aun cuando no tengamos la posibilidad económica o el poder adquisitivo para hacerlo. Consumimos imágenes, consumimos estéticas, consumimos bibliografía de todo tipo, películas, música, bebidas, como decíamos recién. Es decir, el llamado de la cultura hoy no es el del malestar, el de decirnos, bueno, tienen que atravesar este malestar para que podamos vivir en sociedad, para que podamos vivir ordenados, sino que el mensaje es el del bienestar, ¿no? Trata de ser tú mismo, de ser tú misma, de meditar, de encontrar tu eje, de no hacerte demasiado problema, de no angustiarte por las cosas que ocurren, porque no vas a poder cambiar el mundo, no vas a poder cambiar la sociedad. Entonces es mejor que eso se torne cada vez más laxo, más fluido, más líquido, ¿no? Sigmund Bauman habla de la modernidad líquida en el sentido de que todo resbala, es como el agua entre las manos, uno no la puede atrapar, va a escurrirse, se va a ir. Y también hay una nueva experiencia del tiempo. El tiempo es veloz, como canta David Lebón, el tiempo es veloz, todo ocurre rápidamente, los lazos entre los seres humanos se van tornando cada vez más finos y se van rompiendo, se van deshilachando las relaciones. Las instituciones ya no tienen esa estructura tan sólida, tan firme como era la modernidad, y ni hablar del periodo previo a la modernidad, ¿no? Pensemos las autoridades como la del rey, el papa, las autoridades del señor feudal, el dueño de la tierra. Bueno, hoy esas autoridades se han tornado mucho más flexibles, más mediáticas. Hoy, es decir, la monarquía
es como un artículo de lujo en el sentido de las imágenes que nos llegan de esos castillos, de esos palacios. Cada tanto hay algún casamiento de la realeza con carruajes y todo eso, pero se torna casi como una película, como algo lejano, algo extraño, no ya como una autoridad que a nosotros nos tiene que delimitar los márgenes de existencia. Lo mismo ocurre con el Papa como autoridad. Los mandatos son precarios y además hay un desencanto generalizado acerca de lo político, acerca de los líderes mundiales. Hoy, ¿quiénes son los líderes? Esos ejemplos a seguir. Entonces nosotros vivimos un tiempo de inmediatez, de fluidez, de desregulación de las relaciones entre nosotros, desregulación de los espacios, donde las instituciones se van tornando cada vez más desdibujadas, donde ya no existe la promesa de vivir hasta que la muerte nos separe, sino que se vive en la medida del tiempo presente. Hay también un mensaje permanente de vivir el presente, no planificar demasiado el futuro, disfrutar lo que se pueda, pero lo interesante que ese bienestar que hoy nos impone la cultura es un bienestar que va acompañado de una tremenda inestabilidad emocional, inestabilidad laboral, inestabilidad económica, inestabilidad en los términos de la familia, las amistades, las relaciones amorosas. Todo es inestable, todo es pasajero. Y esto, para reflexionar, es si realmente nosotros somos dueños de nuestra vida o dueñas de nuestro destino, si realmente esto pasa por una decisión libre de cada una y de cada uno de nosotros, o si es un artilugio de un sistema capitalista que nos está diciendo, bueno, disfruta el momento, no te hagas demasiado problema, no planifiques tanto, busca tu eje, tu esencia, lo que a vos te gusta, porque eso también es cierto, ya no existe el empleado gris de la oficina que se jubila y el día que se jubila no sabe qué hacer, sino que hoy esta desregulación, si lo pensamos en los términos laborales, nos toca a todas y a todos, incluso a los que trabajan en una empresa, en una multinacional, que un día llegan y le dicen, bueno, a partir de ahora no pertenece más a la empresa y tendrá que buscarse otra cosa. Es cierto que nosotras y nosotros podemos elegir y decir, bueno, me voy a dedicar a hacer, no sé, tazas de cerámica, me voy a dedicar a tejer ponchos para vender, me voy a dedicar a cocinar, a poner un lugar de venta de objetos estéticamente agradables. Hoy lo viejo se hace nuevo a través de la cultura de lo vintage. Si se pone de moda lo viejo, pero no con la historia que trae acarreada esa mercancía que hoy se vende como vintage, sino que todo es efímero, todo es rápido, todo es veloz, como decíamos recién. Entonces, tal vez esta promesa del bienestar a través de imágenes, de publicidades, de mensajes de autoayuda, de mensajes de coach ontológico, que fue reemplazando ese filósofo que pensaba, reflexionaba y escribía una gran obra sobre determinados temas. Entonces hoy lo que ocurre es que hay un malestar que está oculto debajo o detrás de esa promesa de bienestar. Porque a quién no le angustia quedarse sin trabajo, a quién no le angustia no llegar a fin de mes, a quién no le angustia
no poder conseguir algo que necesita para desarrollarse, para exponer sus ideas o para vender sus productos. Fíjense que el año pasado, con la pandemia y todo lo que ha acontecido con la cuarentena, esperar la vacuna, una cura de la enfermedad COVID, esto puso de manifiesto nuevamente las desigualdades. El lugar donde vivimos, cuántas computadoras hay, cuántas tablets, cuántos dispositivos tenemos para poder conectarnos por internet y trabajar, estudiar, rendir un examen, comunicar una idea, relacionarnos con los otros. No es que hay desigualdades porque hay una enfermedad y una pandemia. Las desigualdades están y las desigualdades son el resultado de este modelo económico de producción que estamos viviendo a nivel global. Entonces, todas estas promesas de bienestar, todas estas imágenes agradables, todas estas músicas y estéticas que nos invitan a vivir de un modo agradable, también arrastran un malestar que tiene que ver con todas estas inseguridades a las que hacíamos alusión. Tal vez lo dejo como reflexión final y lo podemos continuar en otros encuentros. Estamos hablando de dos extremos. Ese extremo del malestar que provoca la represión, las limitaciones, las imposiciones, todos estos despotismos que vivíamos en las diferentes instituciones, y el otro extremo de este bienestar donde todo tiene que ser agradable, todo tiene que ser estéticamente presentado, donde aparentemente estamos cumpliendo con nuestros sueños, pero en realidad esta inseguridad y esa falta de estabilidad nos lleva también a un malestar o tal vez a una frustración, diría, que es más que malestar, esta frustración de creer que somos libres, de pensar que podemos hacer todo lo que nos gusta y después darnos cuenta que esa libertad nos deja en la intemperie, nos deja en cierta desolación, nos deja parados en una especie de desierto. Si vieron la película Matrix, que ya tiene unos cuantos años y algunos filósofos se han dedicado a reflexionar y desentrañar el mensaje de Matrix, hay un momento que dice: bienvenidos al desierto de lo real. Y eso real que está ahí y que es un desierto, es a donde nos encontramos, tarde o temprano nos topamos después de toda esta cuestión imaginaria de una vida de placeres, de una vida de emociones, de flirtear con eso real que está lejos, pero cuando lo encontramos es un desierto. Precisamente como consecuencia de esta ausencia de lazos, de instituciones fuertes, de compromisos, donde uno dice, bueno, voy a hacer esto con el compromiso de cumplir, de llegar, de establecer estas realidades donde nosotros nos solidarizamos con los demás y encontramos eco a también nuestras carencias y nuestras necesidades. Bueno, quiero agradecerte, Romina y Marian, por haberme invitado a hacer este video, y cuando quieran continuamos con todas estas temáticas. Hay mucho más para hablar del libro de Pablo Pert y mucho más para reflexionar sobre todos los mensajes de época que estamos recibiendo, y que en realidad no es para clavarnos puñales, sino simplemente para ver si somos tan dichosos y estamos tan felices y somos tan libres con todas estas promesas que nos presentan
permanentemente en los mensajes, en las redes sociales, y en esta idea de que somos libres para hacer lo que nos gusta. Y sí, seguramente somos libres para hacerlo, pero tenemos también que ver cuáles son las consecuencias de esos mensajes y de esta promesa de bienestar hoy en la cultura actual. Un gran abrazo.